Hola, bienvenidos. En el vídeo de esta semana vamos a iniciar el capítulo 8 de las Sextas Moradas. Esta semana vamos a leer los puntos del 1 al 5 incluido. La Santa, fijaros, después de dedicar el capítulo 7 que acabamos de ver a la importancia de la humanidad de Cristo, que es el tema central de su enseñanza de la oración, va a dedicar los siguientes capítulos, los que quedan ya de las Sextas Moradas, es decir, el 8, el 9, el 10 y el 11, hasta ese final de las Sextas Moradas, a irnos explicando con detalle algunas gracias extraordinarias que se reciben en estas Sextas Moradas. Como ya nos dijo al inicio del libro de las Moradas Santa Teresa, ya nos decía que en este libro ella lo que quería hablar es de lo que hace Dios en las almas. Nos cuenta que ya hay muchos libros, muchos tratados de oración, que nos cuentan lo que nosotros podemos hacer, o sea, cómo hacer oración, pero muy pocos entran en el detalle de explicarnos lo que Dios hace en las almas en esta vida. Y ella, que no solamente había vivido todas estas experiencias, sino que además recibió la gracia en estos momentos finales de madurez y de su vida, que es cuando escribe las Moradas, la gracia de comprender lo que había recibido y de poder expresarlo, lo que quiere sobre todo a través del libro de las Moradas es contarnos lo que Dios hace en las almas, en la oración, ¿no? Entonces, por eso cuando llega a estas moradas, pues ella realmente se explaya contándonos todos los tipos de experiencia que se reciben ya en esta etapa mística. Y fijaros que le habla a las monjas y lo hace con total naturalidad, a sus monjas de San José. Ella nos dice: si esto sucediere, no os asustéis y no os asombréis, porque realmente Dios hace estas cosas maravillosas, las hace en las almas, no es una cosa tan extraña, ¿no? Y eso mismo que le decía a sus monjas, que se lo contaba para que no se asustaran cuando les pasara, nos lo quiere decir hoy la Santa a nosotros, pues Dios actúa, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y actúa de la misma manera en el siglo XVI que ahora mismo. Son muchas las almas, fijaros, que reciben estas gracias de las que nos va a hablar hoy la Santa en este capítulo. Y para nosotros leer esto tiene que ser primero un motivo de aumentar muchísimo nuestra fe, ¿no? Cuando nos damos cuenta de con qué rotundidad y con qué claridad Dios da gracias enormes, ¿no? Y el gran poder que tiene Dios, ¿no? Y de cómo está tan cerca de nosotros y cómo está dando gracias a las almas. Pero también tiene que ser un aliciente para nuestro propio camino de oración, ¿no? El camino de cada persona es diferente y no nos va a dar las mismas gracias que dio a Santa Teresa, porque realmente el camino de Dios con cada alma es totalmente único e irrepetible, ¿no? Pero Él hace estas cosas en las almas y se empieza en las etapas místicas, se manifiesta con mucha frecuencia y de una forma muy clara y sin la más mínima duda. Bueno, los capítulos 8 y 9 y luego también el capítulo 11 lo dedicará la Santa a un tipo de gracias que son las visiones. En concreto, en el capítulo 8 nos va a hablar de una visión intelectual que ella tuvo muy concreta, ahora lo veremos, y el capítulo 9 en cambio lo va a dedicar a las visiones imaginarias y nos explicará las diferencias entre unas y otras. Los 5 puntos que vamos a leer hoy de este capítulo 8 de la Santa nos cuenta con todo detalle una visión intelectual que tuvo de Cristo. Es una gracia muy grande que ella recibió y que sabemos cuándo la recibió o cuándo, a partir de qué momento la empezó a recibir, porque se mantuvo en el tiempo mucho tiempo, ¿no? Pues la recibió, lo sabemos por el libro de la vida, que nos lo cuenta en el capítulo 27, en los puntos del 2 al 5, el 29 de junio de 1560. A partir de ese día, en ese día, estando, dice ella, en oración, empezó a tener una visión intelectual de Jesús, de Jesucristo, que ella, sin verlo con los ojos corporales, porque no lo veía, pero sentía con toda claridad que Jesucristo estaba a su lado, al lado derecho, y que no se movía de su lado, y que fuera donde fuera, estuviera donde estuviera, siempre tenía a Jesucristo a su lado.
Como os digo, se trataba de una visión intelectual interna en el alma, ¿no?, que le daba el Señor. Dice, no lo veía con los ojos, pero lo sentía con toda claridad, que estaba a mi lado y que no se separaba de mí ni un instante. Ella nos cuenta que al principio estaba muy asombrada y hasta asustada porque no podía entender cómo podía suceder esto, ¿no? Además, en algunos momentos Jesús le hablaba y le decía cosas con toda claridad, ella las oía. No con los oídos tampoco exteriores, sino también con los oídos del alma, en el interior lo oía, ¿no? Y ella nos dice que lo sentía con toda claridad y que cuando Jesús le decía, por ejemplo, no hayas miedo, que soy yo, se le quitaba todo el miedo, todo el temor, toda la angustia, ¿no? Y se llenaba de alegría. Nos cuenta que Jesús a veces le hablaba, pero no cuando ella quería que le hablase, ¿no?, sino cuando él quería decir algo, pues lo decía con toda claridad. La santa, ante esta situación que se prolongaba en el tiempo, tenía miedo de que estar sufriendo una imaginación suya o incluso un ataque del demonio. Fijaros qué importante es, ante las experiencias extraordinarias como es esta visión, que la persona no se conforme con su propio criterio, ¿no?, o no se aferre a la visión, sino que busque el discernimiento, el contraste que la Iglesia le dé sobre si esa experiencia extraordinaria es verdadera. Pero dice ella que bueno, ahora contaremos cómo se fue al confesor, pero sobre todo lo que dice, que le fue asentando y le fue quitando el miedo y le fue haciendo ver que realmente era una cosa de Dios, y sobre todo nos lo cuenta en el punto 3, los efectos que notaba de la presencia de Jesús a su lado, ¿no? Y nos va contando distintos de estos efectos. Por ejemplo, nos dice que sentía mucha alegría en su corazón de estar con él, ¿no? También el hecho de tenerle a su lado le recordaba constantemente esa realidad que es la presencia de Cristo con nosotros y que ve todo lo que hacemos, ¿no? Y ella misma dice que eso le recordaba continuamente y le quitaba de cometer cualquier pecado, cualquier cosa que le pudiera desagradar a él, porque sentía que estaba a su lado y que estaba viendo todo lo que hacía. También nos dice que sentía mucha paz y también mucho deseo y mucho ánimo de trabajar por Dios, también mucho desprecio de las cosas del mundo. Todo esto dice que le fue como asentando en que esta visión era verdadera. Además, dice que esto le facilitaba mucho la oración, porque cuando iba a hacer oración, como sentía a Jesucristo a su lado, además dice que era Jesucristo, el Hijo de la Virgen María, es decir, la humanidad de Cristo, lo que sentía que tenía a su lado. Pues dice que le resultaba muy fácil porque, claro, es tenerle tan cerca, pues siempre oía todas sus oraciones, ¿no? Y le resultaba muy fácil orar, ¿no? Luego, en los puntos 4 y 5 nos sigue contando efectos de esa visión. Por ejemplo, nos habla de que le producía mucha humildad, un gran deseo de entregarse a Dios y sobre todo un gran amor a Dios, ¿no? Porque al sentirle tan cerca, de forma continua, esa compañía continua, le fue haciendo crecer un gran amor, un amor con una gran ternura hacia Dios, ¿no? Finalmente, en el punto 5 nos cuenta que se trata de una gracia muy grande, una de las gracias más grandes que ella recuerda haber recibido, incomparable a nada de esta tierra, ¿no? Y que de verdad se nota en todo que ella recuerda esta gracia con mucho cariño, ¿no? Y especialmente porque la recuerda con mucho detalle, aunque ya nos la había contado en el libro de la vida. Y así al final nos cuenta que cuando el Señor le quitó esta gracia, es decir, dejó de sentir esa presencia, se le quitó esta visión, pues dice que le duró mucho tiempo, pues dice que sentía mucha soledad, ¿no? Porque se había acostumbrado a tener a Jesucristo a su lado, ¿no? Y que le echaba mucho de menos. Y sin embargo, nos aprovecha para decirnos que por mucho que ella quería y procuraba volver a tener esa compañía, pues Dios no se la dio otra vez, ¿no? O sea que realmente estas son gracias extraordinarias que Dios concede cuando quiere, ¿no? Y por el motivo que sea, ¿no? Y no se puede hacer nada por obtenerlas. Bueno, también os quería destacar tres cosas bastante interesantes. La primera
es que tanto en el libro de la vida como aquí nos cuenta cómo fue a contarle esta visión al confesor, como os digo, para ese contraste, para ese discernimiento. Y ella recuerda con gran detalle esa conversación que tuvo con el confesor, porque realmente le resultaba muy difícil. Las visiones intelectuales son realmente muy difíciles de expresar, ¿no? Y el confesor no la entendía. Así nos cuenta que al principio lo primero que le preguntó es que cómo, si no veía nada, sabía que era Jesucristo. Y ella le contestó que realmente, aunque no le veía, tenía la certeza total de que era Jesucristo y no podía expresar por qué, ¿no? Y también el confesor le dijo, ¿y quién dijo que era Jesucristo? Entonces ella le contestó que él se lo había dicho muchas veces que era él, ¿no? Pero que incluso antes de que se lo dijera por primera vez, ya ella tenía una certeza y una claridad interior fuertísima de que era una visión intelectual de Jesucristo, una visión interna de Jesucristo. Lo segundo que quería haceros notar es que ya nos lo cuenta ella porque nos lo cuenta en el libro de la vida, que nos dice que Fray Pedro de Alcántara y otros confesores con los que habló de esto ya le dijeron que estas visiones intelectuales es mucho más difícil que sea engaño del demonio, mucho más que las visiones imaginarias, ¿no? Luego esto nos lo volverá a contar, nos volverá a hablar de esto en el próximo capítulo. Y lo tercero es que hay un detalle gracioso, y es que en el punto 4 veréis que dice una frase un tanto extraña, ¿no? Nos dirá que como que tenía mucha confianza con la persona que le pasaba esto, se lo contaba todo y por eso sabe que es totalmente verdad, que nos fiemos de su testimonio, ¿no? Evidentemente la persona de la que está hablando es de ella misma. Lo que pasa es que en el libro de las moradas, ella, como el libro de la vida había acabado en la Inquisición, pues de ninguna manera quería que en ningún punto del libro se supiera que ella era la que estaba contando sus propias experiencias, ¿no? Entonces se inventa esta frase tan curiosa. Bueno, pues os dejo ya con la lectura directa de esta experiencia tan preciosa, tan maravillosa que le dio el Señor a la Santa y que también a nosotros nos puede hacer reflexionar mucho, ¿no? Sobre esa presencia constante que realmente tenemos de Jesús a nuestro lado en todo momento, escuchándonos, conociendo todo lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, pendiente de todo lo que nos pasa, viendo todo lo que hacemos, sabiendo todo lo que hay en lo profundo de nuestro corazón y viendo todo lo que pensamos, ¿no? Y que aunque no tengamos esa visión como la tuvo ella, sin embargo, sepamos que esto es una realidad y que esta visión de la Santa nos ayude a mantener esa presencia de Dios, ¿no? Como siempre os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para recibir el aviso de los próximos vídeos, y también os animo también mucho a dejarme comentarios o preguntas o cualquier cosa referida a estos puntos que hemos visto en los comentarios del vídeo de YouTube, que yo trataré de contestar lo antes posible. Muchísimas gracias.